Estamos siguiendo lo que ocurre en las calles y mientras que también aquí en el estudio estamos con un invitado, un hombre, creo que ha sido el primer hombre de la transmisión, Juan Bravo, aquí en estudio, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, que hoy día han lanzado, ¿cierto?, el Observatorio Laboral de Género, con énfasis, obviamente, en las políticas de género. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Connie, te agradezco la invitación y qué privilegio entonces ser el hombre que le ha tocado estar hoy aquí en el estudio. De la transmisión, la verdad. Así es que muy agradecidos. Y bueno, hoy día lanzaron, ¿cierto?, este observatorio. ¿Cuál es la idea y por qué es importante tener específicamente un observatorio laboral de género? Sí, lo que nosotros hacemos es que tomamos fuentes oficiales de información, las fuentes del INE, pero lo que nosotros hacemos es que entregamos estadísticas procesadas con aristas que ustedes no van a encontrar en esas fuentes oficiales de manera directa porque hay que procesarlas en software estadístico. Entonces, hay información que está en las bases de datos del INE, pero que si una persona no procesa datos en software no las va a poder obtener. Y ahí, como cruzar los datos. Exacto. E interpretarlo. Dame un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay un elemento muy importante que es el rol de ser proveedor o proveedora principal del hogar, que no va a aparecer en las estadísticas generales de empleo, desempleo inactivo, pero resulta que esta característica es esencial para el análisis laboral o la presencia de niños menores de 5 años en el hogar. Son características que influyen en los comportamientos laborales. Entonces, por ejemplo, las personas que son proveedoras principales del hogar, como ellas son el sostén financiero del hogar, entonces esas personas van a privilegiar ofrecer sus servicios laborales de manera remunerada, por lo tanto las tasas de participación laboral son mucho más altas. Por ejemplo, las mujeres que son proveedoras principales del hogar tienen una tasa de participación laboral del 65%. En cambio, las mujeres que no son proveedoras principales del hogar es solo del 40%. Entonces, tenemos dos segmentos de mujeres claramente diferenciados. Eso lo vemos también, por ejemplo, en la recuperación que ha habido en la pandemia. Fíjate que las mujeres que son proveedoras del hogar, hace mucho rato que ya recuperaron sus niveles de empleo prepandemia. En cambio, porque no les queda otra, básicamente. Porque no les queda otra, porque son el sostén financiero del hogar. Pero, ¿dónde está entonces la crisis profunda en el segmento femenino? Es en las mujeres que no son proveedoras principales del hogar. Ahí el empleo está 18% por debajo del nivel prepandemia. Para que uno pueda dimensionarlo, si uno mira el empleo total de Chile, está 3,9% por debajo del nivel de empleo prepandemia, pero las mujeres que no son proveedoras del hogar está 18%. O sea, ahí hay una crisis profunda y ese es un segmento donde entonces tenemos que concentrarnos. Claro, y esto nos permite, digamos, a las autoridades, al poner el foco, al hacer, digamos, como el zoom en ese subgrupo, poder tomar decisiones de políticas públicas que sean más específicas y, por lo tanto, más eficientes, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, ahí también otra cosa que detectamos eso. Entre las proveedoras del hogar, que hemos dicho que han tenido un mayor dinamismo laboral, también hay dos grupos a la vez. Las proveedoras de hogares donde hay niños muy pequeñitos, menores a 5 años, ellas también tienen un rezago laboral. Tampoco han recuperado sus niveles de empleo prepandemia. Entonces, el dinamismo en realidad femenino está en las mujeres que son proveedoras, pero de hogares donde no hay niños muy pequeñitos. Entonces, esos son... Te fijas, son elementos centrales que uno no va a encontrar en las estadísticas en la página web de manera directa, pero que nosotros creemos que son muy importantes para el diseño de políticas públicas. De hecho, hoy en el seminario de lanzamiento tuvimos a una futura autoridad, la futura subsecretaria del Ministerio de la Mujer, y ella valoró mucho porque nos decía, estos son los datos que nosotros necesitamos para hacer políticas públicas más concretas, para ir a los nichos donde tenemos que concentrar las ayudas. Ya, por ejemplo, vamos a el retroceso en la ocupación laboral que hemos sufrido las mujeres por la pandemia, ¿cierto? Hubo un retroceso de 10 años de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Las explicaciones ya se han dado, ¿cierto? Las mujeres son las primeras que se quedan en la casa cuidando a esos niños que dejaron de ir al colegio, cuidando a los adultos mayores que no tenían con quién quedarse, también cuidando a aquellas personas
personas que están postradas o que tienen alguna situación de discapacidad. Son las mujeres las que cumplen ese rol, mientras los hombres, muchos de ellos, la mayoría, siguió trabajando, no sé si normalmente, pero siguió trabajando. Ahora, cuando vemos que se han tomado ciertas decisiones o ciertas medidas para incentivar esa ocupación, el retorno al trabajo, por ejemplo, el subsidio a la empleabilidad de la mujer, dando un subsidio mayor a quienes emplean a la mujer que a los hombres, pero cuando uno ve los resultados, da la impresión que no ha tenido efecto. Y ahí puede ser que esté mal enfocado, que no esté enfocado realmente al grupo de mujeres que lo necesitan, o que ese grupo no necesitan un subsidio, sino que necesitan resolver otros temas como los de los cuidados para poder salir a trabajar. Claro, efectivamente. ¿Qué nos puede decir los datos que ustedes tienen en el observatorio sobre esa situación? Exactamente. Eso ¿Por qué no han funcionado las medidas que se toman? Claro, mira, yo no sería tan categórico en decir que no han funcionado, pero sí estas diferencias explican el que una política funcione más en algunos segmentos de mujeres que en otros. Y justamente, por ejemplo, en las proveedoras del hogar, al parecer sí han funcionado más esas medidas, porque esas personas tienen esa responsabilidad de ser el sostén del hogar. Claro. Pero justamente si una mujer no es la proveedora principal del hogar y se está abocando al cuidado de personas dependientes, la verdad es que justamente probablemente ahí son mucho más importantes tener servicios de calidad de cuidado de personas dependientes, que hayan servicios de calidad no solo para niños, sino que para adultos mayores, ¿cierto? Ese es un fenómeno bien importante y que a futuro va a ser cada vez más emergente. Hoy día tenemos alrededor de 250.000 adultos mayores con dependencia severa, pero a 2050 va a ser 1 millón. Entonces ahí se viene un tema bien potente, porque si no cambia esta cultura, donde la mujer es la que asume eso, ahí hay una presión muy fuerte que va a ser difícil de cambiar estos indicadores laborales. Entonces, justamente para esos segmentos, las políticas de cuidado de personas dependientes, que hayan servicios de calidad en horarios apropiados, ¿cierto? Se vuelven políticas probablemente mucho más relevantes que los subsidios. Claro, un sistema de cuidado, ¿cierto? Que exista un sistema oficial de cuidado y que tenga servicios, digamos, confiables, buenos, como tú dices, completos, como para que la mujer confíe en eso y pueda ir a trabajar fuera de su casa. Exactamente. ¿En qué sectores de nuestra economía es donde las mujeres estamos más al debe en términos de participación laboral, Juan? Sí. Bueno. Hay algunos sectores donde en el fondo se ha recuperado más rápido. Tú dices ya, hay un grupo de mujeres que son las proveedoras, donde se ha recuperado más rápido, versus las que no son principal proveedora, ¿cierto? O sea, que se quedan probablemente con el ingreso de la pareja o digamos, del marido, el proveedor, y ella entonces se queda en la casa. Pero ¿hay algún sector económico donde las mujeres sí se han recuperado más rápidamente versus otros que no? Claro, si uno mira, claro, que en qué ramas de actividad económica el empleo va más rezagado. Una rama es la agricultura, donde tenemos uno de los principales rezagos, y la otra es la rama de actividades recreativas. Fíjate que ahí hay muchas mujeres que participan en esa rama, y esa es una rama de las que más ha sufrido con la pandemia. No una de las que más, es la que más sufrió en términos relativos, porque las actividades recreativas no eran ni actividad declarada esencial por un lado, y además muchas requieren aforo. Entonces fueron las últimas en permitirse. De hecho, todavía hay muchos problemas para hacerla. No puede ir al teatro, por ejemplo, a ver una obra de teatro con aforo normal, sino que con aforo reducido, por nombrar un ejemplo. Exactamente, y esas son las dos ramas donde tenemos los retrocesos y los rezagos más grandes en materia de empleo femenino. Porque además son más intensos en mano de obra femenina, digamos, en empleo femenino, ¿no? ¿Esos sectores? Claro, esos son, efectivamente, no son los más intensos en empleo femenino. El sector más intenso en empleo femenino es el de servicio doméstico, que lo hacen esencialmente mujeres. Servicio doméstico remunerado, estamos hablando. Pero sí son ramas donde efectivamente hay muchas mujeres y donde por distintas razones en esas ramas se ha dificultado. En el caso de, ya hablábamos de las actividades recreativas y de entretenimiento. En la agricultura, por ejemplo, es un sector donde, claro, es probable que muchas mujeres no se hayan insertado, haya sido más lenta la reinserción, porque
Es una rama donde hay mucho empleo informal y esporádico. Y al haber, por ejemplo, medidas como el IFE universal el año pasado, no es que el IFE universal inhibiera tomar empleos para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no rechaza un buen empleo, con buenos salarios, con un contrato indefinido por una ayuda transitoria. Pero en cambio, si el empleo tiene esas características de informalidad, que es transitorio, que es irregular, ahí sí es más probable que ese tipo de subsidios inhiban la reinserción. Y la agricultura es uno de esos sectores. Claro. Entonces, eso también puede explicar por qué la agricultura tardó un poco más, a pesar que lentamente se va recuperando. Pero ahí tenemos un rezago importante. Claro, si tengo un subsidio como es el IFE laboral o como era antes el IFE universal versus un empleo precario, con todos los riesgos además que significaba, prefiero la ayuda y el subsidio del Estado. Ahora eso probablemente va a cambiar ahora porque ya no existe el IFE universal, aunque se extendió el IFE laboral hasta el mes de junio. Sí, ahora el IFE laboral es distinto porque promueve justamente insertarse en un empleo formal. ¿Y ha resultado? Ha resultado, en términos de cantidad de personas que se han reinsertado. Eso uno lo ve. Fíjate que cuando se levantó la segunda ronda de cuarentenas masivas, ahí por fines de junio, lo primero que ocurrió es que el mercado laboral se empezó a recuperar, pero por empleos informales. Lo que lideraba era empleo informal. Entonces era una mala composición del empleo, cómo nos estábamos recuperando. Y ahí entonces entra este IFE laboral que empieza a cambiar la composición y las últimas cifras muestran que empezó a liderar el empleo asalariado formal en el sector privado, que es al nicho donde apunta el IFE laboral. Por lo tanto, efectivamente, se ha habido un efecto positivo del IFE laboral, no solo en generar empleo, sino que en mejorar la composición del empleo para que el empleo informal no lidere esa creación de empleo. Pero como hablábamos antes, claro, si uno ya empieza a desmenuzar un poquito más, ahí es importante eso, ver, por ejemplo, a qué mujeres les va a favorecer más. Probablemente las mujeres no proveedoras no les influya tanto como a las mujeres proveedoras. Y ahí, por eso de nuevo, este tipo de estadísticas que nosotros presentamos son muy importantes para un diseño más adecuado y focalizar mejor las políticas públicas. Claro, el énfasis, ¿cierto? Dicen cuando lanzan este observatorio laboral de género, dicen que los énfasis están en las políticas públicas pro equidad. ¿Cuáles debieran ser esas políticas públicas? Ahora que estamos a 4 días del cambio de gobierno, estamos comenzando un nuevo gobierno, ¿cuáles debieran ser, en base a esas cifras, a lo que ustedes han observado, las políticas claves pro equidad para lograr una mayor igualdad en la cancha entre mujeres y hombres en el mundo laboral? Claro. Lo primero es que si nos vamos a la parte de subsidio, una vez que se acabe este IFE laboral, que, bueno, no sabemos si lo van a extender el próximo gobierno, pero sí sabemos que dura hasta junio. Pero lo que sí es claro es que no puede durar de manera indefinida por su elevado costo fiscal. Es una medida extremadamente cara y estamos en un escenario fiscal complejo donde se tiene que normalizar la política fiscal. Entonces, por eso es que uno no puede usar permanentemente una medida como el IFE laboral para mantener una creación de empleo sostenible y alta en empleos formales. Por su elevado costo. Por eso los gobiernos anteriores no lo habían hecho así, porque es muy caro. Entonces eso sabemos que se va a terminar y ahí hay que, en el fondo, volver a los subsidios que ya existían antes de la pandemia. Existe un subsidio a la mujer y esos son los que tenemos que empezar a rediseñarlos, justamente con estas características diferenciadas, ¿cierto? Entendiendo estas características, quizás hay que evaluar ahí cuáles son los montos, si los montos de ese subsidio eran los adecuados. Los estudios que habían de evaluación del subsidio a la mujer en general no eran demasiado buenos. La verdad es que la evaluación no era muy favorable y por lo tanto hay que evaluar. ¿Porque era muy bajo el subsidio? Probablemente por el monto, ¿cierto? Pero también probablemente porque no logra diferenciar entre estas distintas realidades. O sea, no da lo mismo eso, si una mujer es la proveedora del hogar o no es, o hay niños muy pequeños. O sea, ahí probablemente hay que diferenciar los montos dependiendo de distintas realidades. Eso no da lo mismo si los niños son muy pequeñitos que cuando esa realidad no existe. Entonces el problema que tienden a tener las políticas en Chile es que son
son muy parejas, muy universales, entre comillas, y no diferencian en realidad. Eso por un lado de los subsidios. O sea, falta focalización. Falta focalización. Esa palabra que se ha transformado a veces a rato, ¿cierto?, claro, en una palabra prohibida, pero eso es lo que falta. Y para eso hay que tener datos que nos digan esta realidad. Y eso una por buena una parte. focalización. Claro. Y a nivel ya más general, lo que aquí tiene que ocurrir, Connie, es que las leyes laborales tienen que dejar de replicar la lógica cultural de ausencia de corresponsabilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿El postnatal? El postnatal, la salacuna, todas esas políticas asumen la misma realidad cultural, que es que la mujer es la principal responsable del cuidado de los hijos. Entonces, al hombre le da 5 días de postnatal, porque dice el hombre en realidad, claro que está al principio, pero no va a tener un rol relevante. La misma legislación asume esa lógica cultural y la replica. La misma legislación discrimina, exactamente, digamos, y a la mujer entonces tiene 6 meses. Entonces, si tú no igualas las responsabilidades y los derechos entre hombres y mujeres, las brechas no desaparecen nunca. Vas a seguir teniendo brechas de ingreso, vas a seguir teniendo brechas de empleabilidad. Si las leyes se hacen eso, dicen, la mujer le vamos a dar este derecho para que cuide a los niños. Entonces, claro, parece algo positivo porque se lee como un derecho. Pero en realidad, puede estar perjudicando. Al final, esa es la contrapartida de una responsabilidad que la legislación le está dando a la mujer solamente. Entonces, si tú no igualas esas responsabilidades y derechos, jamás van a desaparecer las brechas. Y entonces ahí la ley laboral tiene un rol muy importante en acelerar los cambios culturales. No es que no haya nada que hacer ante los cambios culturales, la ley puede acelerar ese tranco y la manera de hacerlo es que tú no puedes diferenciar esos derechos de cuidado entre hombres y mujeres. Tienen que ser iguales porque los dos son padres y los dos son, por lo tanto, igual de responsables. Claro, hay países que han optado por el postnatal, digamos, del padre obligatorio. Exactamente. Si tenemos que llegar hasta ese extremo. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por venir aquí a este especial del Día de la Mujer en Noticias 24. Encantado. Muchas gracias, Connie, y por la invitación.